El fondo de maniobra. El fondo de maniobra en este vídeo lo vamos a enfocar principalmente como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, nuestras deudas a corto. El fondo de maniobra, en principio, que sea positivo significaría que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Y esto se interpreta como un stock financiero de seguridad de fondos permanentes que financian parte del activo corriente. ¿Qué significa que el activo corriente sea superior al pasivo corriente? Pues que una parte de los fondos permanentes, del pasivo a largo plazo o del patrimonio neto, nos está financiando en el corto plazo y por tanto tenemos cierta liquidez porque no tenemos que pagar unas deudas inmediatamente. ¿Qué ocurre? Y ahora lo veremos gráficamente y se entiende mejor gráficamente. El fondo de maniobra, por tanto, podría ser los fondos permanentes menos el activo a largo plazo. Si esto es positivo, significa que los fondos permanentes son mayores que el activo no corriente o el activo a largo plazo. Y si el fondo de maniobra es positivo, también significará exactamente eso, que el activo circulante es mayor que el pasivo circulante. Cuando el fondo de maniobra es negativo, significará que el pasivo circulante es menor que el activo circulante. Y esto podría ser un peligro en función de qué empresa estemos tratando. Como hemos dicho, las masas patrimoniales son el activo y el pasivo. Dentro del pasivo total estarían los capitales permanentes, que serían los fondos propios o el patrimonio neto, y el pasivo a largo plazo. Y luego el pasivo a corto plazo o pasivo corriente. En este caso estaríamos ante una empresa muy equilibrada con un enfoque conservador o dinámico que financia las inversiones, los activos a corto plazo con fondos a largo plazo, con fondos a largo plazo. Y las inversiones o activos a corto plazo los financia con pasivos a corto plazo. ¿Qué ocurre? Como hemos visto en otros vídeos, podría pasar que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. En estos casos tendríamos un fondo de maniobra positivo. Veamos los tres casos que podríamos tener. 1. Fondo de maniobra positivo y creciente. ¿Qué ocurriría? Y positivo. ¿Qué ocurriría en esto? En estos casos solemos decir que la empresa está en situación de equilibrio financiero. Aquí el activo corriente es superior al pasivo corriente, ¿vale? Esto es superior a esto. Entonces aquí tenemos un margen de financiación que nos está financiando o el patrimonio neto, o en este caso el pasivo no corriente, parte del pasivo corriente, es decir, deudas a largo nos están financiando activos a corto, con lo que iremos más holgados de liquidez porque como tenemos activos que son de corto plazo y no los tenemos que pagar inmediatamente porque los hemos financiado a largo plazo y nos da un cierto colchón. ¿Qué ocurre? Si tuviéramos que el activo circulante fuera igual al pasivo circulante, el fondo de maniobra sería igual a 0. Y podría pasarnos que el pasivo corriente, ¿vale? Que las deudas a corto, ¿vale? A corto plazo sean mayores que los activos a largo, que los activos a corto plazo. Y entonces en este caso tendríamos un fondo de maniobra negativo. Esto en general puede implicar un desequilibrio financiero y un problema incluso de liquidez a corto plazo, pero hay unas determinadas empresas que se llaman cash rich que suelen tener fondos de maniobra negativos. En principio, un fondo de maniobra positivo nos denota cierta tranquilidad financiera, ya que parte de las inversiones corrientes de corto plazo están financiadas con fondos permanentes, que a corto plazo no hay que devolver. No todas las empresas necesitan tener un fondo de maniobra positivo para su tranquilidad financiera. Por ejemplo, las empresas cash rich
o por ejemplo los centros comerciales suelen tener un fondo de maniobra negativo. ¿Por qué? Porque cobran todo en efectivo, pero sin embargo a sus proveedores los bienes que ellos venden les venden a muy largo plazo, a 3 meses, a 6 meses, con lo que tienen mucho pasivo a corto y casi no tienen activo a corto. Por lo tanto, el pasivo es mayor que el activo y tienen un fondo de maniobra negativo, pero no significa que estén pasando dificultades financieras, ¿vale? Y con esto tendríamos un poco unas nociones de lo que es el fondo de maniobra.